ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes a esta hora nos reúne a la mesa familiar para hablar de temas de salud, de prevención, de cómo cuidarnos, sobre todo a nuestros niños, y ya ampliando también un poco más a cuidarnos a toda la familia, ¿no es cierto? Como siempre, tratando de incorporar temas que ustedes nos han solicitado. Y bueno, este es uno de los que quedaba pendiente, lo habíamos hecho hace un par de años, o 2 o 3 años, y hoy volvemos a retomarlo por la frecuencia, por lo que genera siempre, ¿no es cierto?, el hablar de esta palabrita que vamos a decir ahora. Y bueno, la idea es justamente conocer sobre el tema, hacernos todos los cuestionamientos, sacarnos las dudas, las preguntas que ustedes tengan. Y para ello hemos convocado hoy a 2 colegas que tienen la altísima responsabilidad de realizar cirugías en niños. El tema de hoy es cirugía infantil, cirugía en niños, y para eso hemos convocado a la doctora Cristina Carballo, ella es cirujana infantil, y al doctor Enrique Lagos, también cirujano infantil y también especialista en urología infantil. O sea que hay mucho para conversar, mucho para hablar. Vamos a hablar de las hernias, vamos a hablar de esos testículos que no descienden, qué se hace, qué no se hace, qué pasa con la pielcita, ¿no es cierto?, del pene que no se corre, cuándo hay que correrla, hay que tocarla, no hay que tocarla. O sea que bueno, recuerden que pueden comunicarse como siempre, vía mensaje de texto, vía WhatsApp, en las redes sociales, ahí lo tienen al teléfono, 3764 35 39 99. Y vamos ya de lleno al tema, ¿no es cierto? Primero, doctores, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerlos acá. Bueno, la doctora ya ha venido una vez al programa y vino sola. Bueno, hoy vino con refuerzo. Enrique, un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Y bueno, sé que vamos a aprovechar. Este es un programa que yo siempre digo, le es de mucha utilidad a la gente, porque siempre digo que no todas, hay una gran cantidad de personas que por ahí este es el único medio por el cual pueden acceder a alguna información sobre salud. A veces el periférico está lleno, a veces es complicado llegar, a veces no. Bueno, todos sabemos los momentos que estamos pasando, entonces no digo que es una alternativa de tratamiento, pero para que la gente sepa qué es importante, qué no es importante, cuándo concurrir. Entonces, y en cirugía, cada vez que uno habla de cirugía, como que mete un poquito de miedo, ¿no es cierto? Los primeros que metemos miedo somos los pediatras, decimos, te voy a llevar al cirujano. Lo primero que piensan es, bueno, ya ¿cuándo lo van a operar? Y no, que quede bien en claro que sí, hay determinadas situaciones que van a requerir del concurso de ustedes, y hay otras que ustedes les van a dar las recomendaciones del caso, de eso también vamos a hablar, ¿no es cierto? Entonces, el tema de hoy es cirugía en los niños, y vamos a comenzar por las consultas más frecuentes que nos hacen los padres en el consultorio. Por ejemplo, las hernias, doctora, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias. No, por favor, es un placer por invitarnos a su programa. Bueno, respecto de las hernias son el motivo de consulta más frecuente en el consultorio de cirugía. Es la patología que se presenta tanto en nenas como en varones, un poquito más frecuente en los varoncitos. La pregunta que casi siempre nos hacen los papás es, ¿se opera ya si tiene 2 o 3 días de vida? Y sí, la hernia se puede presentar desde que nace, en cualquier momento, hasta bueno, las edades que nosotros vemos, que son hasta 14 años más o menos. Y bueno, sí, la respuesta es sí. Una vez que se diagnostica una hernia, se opera, no importa la edad que tenga. Hay que resolverlo sí o sí. Nosotros tenemos un aforismo que es hernia diagnosticada, hernia operada. Así que, ¿qué es lo que lo lleva a la consulta? Generalmente, el primero el que lo manda es el pediatra, porque la mamá viene contándole que el bebé cuando llora o el chico cuando salta o hace un ejercicio, le aparece un bultito en la región inguinal o en el ombligo. En el caso de las hernias umbilicales, las del ombligo específicamente, ya se ven desde muy temprana edad, prácticamente desde que el chiquito nace. Sí.
Son generalmente muy aparatosas porque son generalmente grandes, a los papás les asusta, les genera mucho temor, y el pediatra ya los manda a nuestro consultorio para que le hablemos. Entonces, por un lado tenemos las hernias umbilicales y por otro lado las hernias inguinales. Sí. Es muy diferente para nosotros el enfoque. El aforismo es para las hernias inguinales. Bien. Todas las hernias inguinales se operan, no importa la edad. ¿Por qué, doctora, perdón que le interrumpa, por qué se tiene que operar, digamos, no ya, pero pronto, de inmediato? Claro, en forma programada. Mañana, lo paro la semana que viene, sí. No dentro de 6 meses. ¿Cuál es el...? O sea, en realidad el riesgo de las hernias está dado porque, bueno, una hernia es, en el caso de la hernia inguinal, se produce un conducto que es anormal, que no se cerró en forma adecuada, que comunica la pancita del bebé con la zona testicular o con la vulva, como en el caso de la nena. Esa comunicación hace que el intestino entre a esa zona herniada, y el riesgo es que ese intestino entre, quede atrapado y al no poder salir requiera una cirugía de urgencia por un compromiso del intestino. Eso se da más frecuentemente en los hombres, en los bebés varones. En las nenas, en las bebés nenas se puede meter el ovario, que también implica un riesgo porque puede sufrir ese ovario e inclusive hasta perderlo por una situación de atascamiento de esa hernia. Por eso se operan. Las hernias que se diagnostican se operan, o sea que si sale un bultito hay que operarlo. Hay que operar. Está bien. Caso contrario son las hernias umbilicales, como le decía, que las hernias umbilicales diagnosticadas, aunque sean muy aparatosas y vengan con un gran bulto en el ombligo, no, en la edad pediátrica no se intervienen en forma inmediata y se espera entre los 2 y los 4 años para resolver. Muchísimo, hay tiempo. Se espera mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque las hernias umbilicales en realidad lo que falta es que se termine de desarrollar la pared abdominal. Sí. Entonces uno espera que el bebé empiece a caminar, desarrolle y fortalezca su pared abdominal y el 90% de esas hernias se va a cerrar solita. Entonces, ¿para qué nos vamos a apurar? Porque se cierran solas la mayoría. Por otro lado, contrariamente a lo que pasa con las hernias inguinales, las hernias umbilicales no presentan prácticamente complicaciones, como son el atascamiento. No es como la hernia umbilical del abuelo, del papá que trabaja, que cuando le aparece hay que operar, pero porque es otra, digamos, el mecanismo por el cual apareció la hernia. Entonces, en los bebés se espera 2, 4 años para resolver la hernia. Hay una pregunta que la padecemos los pediatras, ¿no es cierto? Porque cuando por ahí a los 2 o 3 meses hacemos el diagnóstico o suponemos que es una hernia, digamos, uno tiene casi la certeza, pero nunca le dice de entrada al papá, bueno, esto es una hernia, puede ser otra cosa, ¿no es cierto? Pero, y ahí surge la pregunta habitualmente de los padres, pero doctor, ¿esto lo tiene desde que nació? Y se apareció ahora o es de tanto que lloró por los gases, por los cólicos y ¿cómo es el o porque la mamá hizo fuerza o porque lloró, hay muchas preguntas. Sí, las hernias inguinales, las hernias en general en los bebés, tanto inguinales como umbilicales, son congénitas. O sea, están desde el nacimiento. Es la persistencia, como les decía, de un conducto o la falta del cierre completo de la cicatriz umbilical. Entonces eso está desde que nació, no hay ningún factor externo, digamos, que haga que la hernia aparezca de cero. O sea, ya estaba el conducto permeable, nada más que en el momento que le diagnosticamos se ocupa por intestino, por ovario, por epiplón, por lo que sea, por cualquier cosa que esté adentro de la panza. O sea que es algo con el que el bebé ya nace, no hay nada para hacer, digamos. Bien. Yo quería comentarles que, bueno, los dos colegas, tanto Cristina como Enrique, trabajan en el Hospital de Pediatría, doctor Fernando Barreiro, en servicio de cirugía pediátrica, donde me imagino que tendrán muchísimo trabajo. Y también en el ámbito privado, uno desarrolla su actividad, en este caso ambos los tenemos en el Sanatorio Boratti. Es un placer tenerlos ahí. Y bueno, digamos como que para los pediatras por lo menos es un salvavidas, ¿no? Porque a veces nos cuesta definir y bueno, yo creo que lo correcto es eso, ¿no es cierto? No ser
siempre lo hablamos con los colegas, decir, bueno, como decía Cristina, ¿no? Hernia diagnosticada, hernia operada, habrá que calmar a los padres. Bueno, yo siempre le aclaré mientras pude, decirle, mira, no es que te vas a ir, la doctora te va a sacar, ya te va a revisar, seguramente te pedirá una ecografía, o a lo mejor no hace falta hacer ningún estudio porque es muy clara la situación, ¿no? ¿Cómo hacemos, aparte de, yo creo que gran parte de las hernias se deben diagnosticar al examen físico, al examen clínico, pero ¿se necesita algún otro método diagnóstico para la hernia? La verdad que no es lo, digamos, no es lo que está estandarizado. El diagnóstico de la hernia es clínico, como dijo usted, o sea, lo que cuenta la mamá o lo que cuenta el pediatra que vio es lo más clave, que la aparición del bulto. Puede haber en la zona inguinal o en el ombligo, puede haber algunas dudas, por ejemplo en la zona inguinal, cuando a veces hay ganglios aumentados de tamaño por algún tipo de afección, que bueno, ahí en esos casos puntuales puede llegar a ser útil una ecografía. Pero nosotros, una vez que lo recibimos en el consultorio, por más que el bebé en ese momento no tenga la hernia agrandada o el bulto, nosotros con métodos de palpación podemos detectar la hernia. A veces hay bebés gorditos o dudas diagnósticas, bueno, podemos llegar a recurrir a la ecografía, que nos puede llegar a ayudar. Pero no es lo, digamos, no es lo que está estandarizado. O sea, yo, si viene la mamá y me dice que le apareció un bulto cuando lloraba, yo le palpo una hernia, si le hago o no la ecografía, eso no me tiene que retrasar la resolución quirúrgica. Perfecto. Porque hay veces que algunos papás no tienen acceso a ecografías pediátricas y no es tan fácil hacerlo, entonces yo estoy autorizada a resolverlo con esas dos. Con esos dos datos. Exacto, entonces nosotros tenemos la posibilidad de ver la hernia y bueno, a veces el pediatra o el cirujano al palparla, la hernia se va para adentro, ¿no es cierto? Ya tenemos el diagnóstico. Pero bueno, ¿por qué también decimos, cómo podemos darnos cuenta o hablamos de algunas complicaciones, el estrangulamiento, el atascamiento, ¿es frecuente ver que el paciente venga a la consulta con una complicación? O sea, en los bebés más chicos nosotros podemos llegar a ver lo que se llama un atascamiento, que es cuando se introduce intestino en el saco herniario y él no puede volver, el intestino se inflama, no puede volver fácilmente y requiere que lo llevemos a la guardia y con maniobras manuales realizadas por el cirujano o por algún pediatra que se ha besado y que se anime a hacerlo, tenga experiencia, se puede reducir la hernia. Sí. En bebés chiquititos, yo diría de hasta 3, 4 meses, lactantes chiquitos, lo recomendado es que una vez que tiene ese evento, ya se empiece a acelerar la cirugía. Por ejemplo, nosotros en el hospital o en el sanatorio, cuando tenemos un bebé de 1 mes que aparece ese evento, casi siempre lo internamos y ya lo resolvemos en esa internación. Sí. Eso es lo que está recomendado, porque una vez que sucede el atascamiento, o lo más grave que es el estrangulamiento, que por suerte no es tan frecuente, bueno, ya es un signo de alerta. Generalmente cuando la hernia es más chica, o sea, el anillito es más chico, el tubito por donde pasa el intestino, es más probable que haya complicaciones. Entonces, bueno, nosotros ya una vez que contactamos con el paciente, que nos manda el pediatra o que lo conocemos en la guardia, ya establecemos todas las pautas de alarma, le decimos a los papás, aceleramos el pedido de estudios prequirúrgicos y ya resolvemos lo antes posible. Obviamente que ese bebé o ese chico va a tener que hacerse, salvo una emergencia, ¿no es cierto?, pero habitualmente va a pasar por lo mismo que pasa un adulto, ¿no es cierto? Va a pasar por un laboratorio, seguramente. Sí, para un estudio prequirúrgico completo, un laboratorio. En los bebés, en los lactantes menores de 6 meses o hasta 1 año, es importante saber la concentración de hemoglobina que tiene el bebé, o sea, cómo tiene el hematocrito, si está anémico o no el bebé. Sí. Eso es importante para el momento de la cirugía. La parte cardiológica. La parte cardiológica, nosotros le preguntamos a los papás si hubo problemas, si estuvieron internados en neo o no. Haber estado internado en neonatología es un factor predisponente a las hernias, porque los prematuros es mucho más frecuente que tengan hernias. Ah, sí. Así que esa es otra cosa por ahí. Usted tiene muchos pacientes prematuros a los que le consultan. Así que bueno, como factor de alerta. Y
una vez que están esos estudios, en el caso tanto del hospital como del sanatorio, se hacen una visita preanestésica donde el anestesiólogo le explica todo lo relacionado con la anestesia, que es lo que realmente más angustia a los papás. Yo creo que lo que más angustia, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿lo van a dormir? ¿No van a dormir? ¿Cómo se va a despertar? Totalmente, los bebés en general, todo el paciente pediátrico se hace una resolución de una hernia con anestesia general. Todo general. Todos con anestesia general. Tiene un periodo de internación relativamente corto, 24 horas, puede ser menos cuando es un chico de 3, 4, 5 años, puede ser menos, tolera la dieta, espera unas horas y ya se puede ir a la casa. Los lactantitos o los bebés prematuros, por ahí se quedan un poquito más internados. Y la recuperación, la verdad que los papás es lo que tampoco te creen, que los bebés en general o los chicos al otro día están como si nada. Sí. En general, algunos por ahí tienen un poquito más de dolor o más de molestias, entonces bueno, se le dan los analgésicos y los papás te preguntan, ¿viene reposo, no viene reposo después? Y ahí es donde nosotros le explicamos que la hernia en los chicos no tiene nada que ver lo muscular, ni la fuerza en sí. Entonces el reposo es relativo y los bebés en general solo se autorregulan, porque el bebé cuando tiene dolor se queda quietito, a diferencia de un adulto que por ahí se opera de hernia y no se queda quieto. En los bebés no, siempre se quedan quietos. Así que eso es digamos, a grandes rasgos las dudas de los papás, cómo es la anestesia y cómo es la recuperación. Bien. Así que bueno. Bueno, acá de paso ya van ingresando las preguntas, ¿no es cierto? Y justamente vamos a tocar el tema, por eso es lo que nos pregunta una señora si podríamos hablar o evacuar algunas dudas sobre apendicitis, ¿qué diferencia hay entre una apendicitis y una peritonitis? Bueno, ahí ya nos introducimos en otro tema, que la apendicitis es un problema también frecuente en niños. Es un motivo de consulta más frecuente en pediatría por guardia. El dolor abdominal o abdomen agudo, como le llamamos nosotros. Los abdómenes agudos, si bien, o dolores abdominales, como les dije recién, son el motivo más frecuente de consulta, no siempre son quirúrgicos. Sí. Entonces, es de vital importancia saber que cuando al bebé o al chico le duele la panza o nosotros percibimos que hay un dolor abdominal, lo primero es no medicarlo. No darle ni buscapina. ¿Por qué tanto se insiste en no darle, en que no tome un paracetamol, un Sertal, una buscapina, una dipirona o una novalgina? Por lo menos hasta que no tenga una inspección médica, no porque hacerlo. ¿Eso qué puede hacer? Puede ser que... El tema es así, que en general lo que se dan para los dolores de panza son los antiespasmódicos. Los antiespasmódicos producen una parálisis del intestino para que disminuya el dolor. Y eso puede, lo que se dice, enmascarar el cuadro, hacer que después no sea tan fácil de detectar. Está bien. Entonces, a veces nosotros vemos chiquitos que se les dio buscapina o se les dio medicación. Hubo como una mejoría. Claro, y piensan que ya está mejor y en realidad la apendicitis sigue su curso como si nada por dentro, porque no detiene el curso de la enfermedad. Sí. Y yendo a la pregunta, el apendicitis es la inflamación del apéndice secal. Sí. El apéndice secal es un órgano que, bueno, discutido si sirve o no sirve. Aparentemente no cumple muchas funciones. Ahora se lo relacionó con el Alzheimer, con el Parkinson. Sí. Y bueno, pero más allá de eso, se produce hay distintos grados, es la inflamación de este pequeño órgano. Sí. Que va desde una inflamación leve, lo que sería una apendicitis congestiva, hasta lo más grave, que es una peritonitis apendicular. Que esta peritonitis a veces puede ser pus en toda la panza, pus en la zona del apéndice, que está en la parte derecha e inferior de la pancita, o hasta puede tener materia fecal en la panza. Son todas situaciones de distinto grado de gravedad, digamos. A lo que nosotros apuntamos siempre es, y lo que hablamos con los pediatras y lo que hablamos en los consultorios, es a concientizar del hecho de no medicarlos a los chicos y de la consulta lo más precoz posible a que luego lo vea un pediatra y determine si es o no necesario que nosotros hagamos una revisión también del paciente. Sí. Entonces lo más precoz posible. Por otra parte,
deben saber que el dolor de panza en pediatría también es una cosa re común. Le puede doler la panza porque está con un cuadro viral, con un resfrío, con una gripe. A veces los nenes cuando tienen fiebre también les duele la panza. Por eso el pediatra, digamos que es la persona más, digamos, el profesional que sí o sí tiene que intervenir en primera instancia. Porque puede ser por una angina, simplemente que le duele la panza, viene por eso, pero le revisa la garganta, ve que tiene placas en la garganta, listo, ya se medica eso y terminó. Pero cuando ya el pediatra descartó las causas clínicas como dije, anginas, cuadros virales, infecciones urinarias, especialmente en las nenas, ahí ya entramos nosotros en juego. Bien. Y el uso que se le está dando en cirugía de adultos, por lo menos, a la cirugía laparoscópica, ¿es válida en los niños? Sí, se usa. Y se puede hacer, por ejemplo, la apendicectomía se puede hacer por vía laparoscópica. Aclaramos que es no la convencional, ¿no es cierto? No el cortecito, sino poner la cámara por un pequeño orificio que se hace en el ombligo, sí. y uno es asistido por unas pincitas que entran por otros pequeños orificios. Para la apendicitis es válida. Digamos que el mayor rédito se obtiene, o sea, es mucho más beneficioso para los chicos que están por ahí obesos. Para las peritonitis generalizadas también te ayuda bastante, a menos que el chico esté muy inflamado de intestino, te ayuda bastante porque permite que vos mires toda la cavidad con la camarita y puedas sacar pus de toda la pancita. A veces también en algunos pacientes donde hay duda diagnóstica. Sí. Las apendicitis no son tan fáciles a veces de diagnosticar, especialmente en chicos obesos o cuando tienen localizaciones no convencionales. Bien. Porque todos relacionamos como que el apéndice está acá, abajo y a la derecha, pero no siempre es así. A veces pueden estar debajo del hígado, a veces en algunos chicos que tienen alguna alteración de su intestino puede estar inclusive del otro lado. Entonces realmente la laparoscopía es un instrumento que nos dio a nosotros mucho más, digamos, seguridad y no aumenta la seguridad para el paciente, aumenta la posibilidad de diagnosticar más fehacientemente. O a veces si vos entrás y ves una simple adenitis mesentérica, que es la inflamación de los ganglios que están adentro de la panza, con una cirugía mínimamente invasiva resolvés la situación sin necesidad de una gran incisión. Y bueno, eso es así. Sí. Es algo que me parece interesante y que podemos, antes de ir al corte, me preguntan, dice, tengo una nena de 9 años y le diagnosticaron cálculos en la vesícula, con 9 años. ¿Es urgente la cirugía? Bueno, nosotros ahora estamos... 9 años, ¿no? Sí. Uno piensa que la vesícula es un problema y los cálculos es un problema de los adultos, ¿no es cierto? Cada vez lo vemos más frecuente. Sí, que el más chiquito que operaron hace poco en el hospital, ¿cuánto tenía? 2 años. 2 añitos. 2 años con una complicación. Sí. Cada vez lo vemos más frecuentemente, o sea, es una patología de adultos que está corriendo su afectación etaria hacia pediatría. Sí. Primero afectaba más a los chicos al límite entre pediatría y adulto, 12, 13, 14 años, y ahora cada vez lo vemos en chicos más chicos. Bien. Creemos que está relacionado con los hábitos alimentarios, principalmente. Seguramente. El aumento de la ingesta de frituras, de grasas, de harinas. Igual que en el adulto. Exactamente, porque por ahí el chico se está alimentando un poco peor, digamos, de lo que era antes. La resolución es exactamente la misma que en adultos. Se hace también cirugía laparoscópica, se saca la vesícula con los cálculos, que eso es una pregunta que siempre nos hacen los papás. Sí. ¿Saca solo los cálculos, doctora? No, se saca todo. Igual la cirugía es la misma que en adultos. También es importante decir que las complicaciones son las mismas que en adultos. Ahora, en un chico, por ejemplo, ¿qué implica que a los 9 años se le extirpe o se le saque la vesícula? ¿En qué va a alterar su vida futura? No, la adaptación, una vez hecha la extirpación de la vesícula, la adaptación es muy buena comparada con, o sea, tiene la misma adaptación que un adulto. Se produce una dilatación de las vías biliares principales, digamos, compensatoria de la falta de la vesícula, y sí, no hay problema. En general se le da una dieta baja en grasas por un tiempo después del postoperatorio y después ya vida normal.
Siempre obviamente va a tener un control, pero generalmente por ser la edad nomás no tenemos complicaciones, por lo menos ni reportadas, ni conocidas tampoco por nosotros. Bien. Tenemos la suerte de que los chicos se adaptan mejor a las dietas que los adultos. Por supuesto, desde chicos. Cambiar los hábitos de un adulto cuesta. Sí, y un chico por ahí a veces el chico cambia la familia. Sí. Porque a raíz de litiasis vesiculares en chiquito, como que la familia toma conciencia de la gravedad. Como pasa con muchísimas las enfermedades, con los chicos diabéticos, que la familia, con los chicos hipertensos, que la familia se acostumbra a comer sin sal. O sea, hay que hacer como que hace el aguante, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, estamos con la doctora Carballo, estamos con el doctor Lagos, hablando de temas de cirugía infantil, hablamos de hernias, hablamos de lo que se conoce como abdomen agudo, apendicitis, peritonitis. Bueno, de paso metimos algo de la vesícula también. Y no es que el doctor Lago no vaya a hablar, le dimos la prioridad a la dama. Y bueno, en el segundo bloque vamos a hablar un poco más de la parte de cirugía de genitales, urogenital, urología, que son un poco también, hay unas cuantas preguntas que ya nos están enviando, así que bueno, vamos a darle un par de minutos al doctor que se prepare. No se vayan, en un par de minutos volvemos. Estamos en cirugía infantil con la doctora Carballo y con el doctor Lago. Por la salud de su bebé, no fume ni permita que fumen en presencia del bebé. Ya volvemos.